Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea. Con mucho gusto estoy con ustedes para platicarles sobre el misterio de Jesús. Misterio de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ya lo comencé la semana pasada o el tema anterior. Vamos a seguir otra catequesis, otra plática con el mismo tema. Quedábamos en la experiencia del testimonio de Pilatos que nos decía: he aquí al hombre. Bueno, en el tema primero pues estaba explicándoles esta doble condición de Jesús, la de su condición humana, su condición divina, puesto que Jesús como persona divina se encarnó y tomó nuestra condición humana. De ahí que decimos que Jesús tiene estas dos naturalezas, humana y divina. Entonces, cuando Él vive entre nosotros, no hace como si fuera humano. Él es un hombre. Este es el gran misterio de Jesús, así como también su condición divina, que no deja de serlo mientras vive entre nosotros. ¿Cómo se unen esta naturaleza divina y esta naturaleza humana? Es parte de este misterio. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es, y esto es lo que trato de poner de relieve a través de este tema y el libro que les mencioné, de He aquí el hombre, es que Jesús es un hombre cabal. Por eso es el primogénito de muchos hermanos, como lo llama la carta a los hebreos. Bien, pues vamos a seguir con el testimonio de San Juan. Los primeros versículos del capítulo primero del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, describen con detalle y profundidad teológica su dimensión divina en la infinitud de la Trinidad y su dimensión humana a partir de la encarnación, pasando por su misterio pascual y glorificación. Leo unos versículos, del 1 al 5 y el 9, donde se pone de relieve su condición divina, que dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esto es la descripción de la dimensión divina de Jesús. Y ahora viene la descripción de su condición humana, aunque también se hace referencia a su condición divina. Dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, o por la palabra, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La palabra se hizo carne. Repito, la palabra se hizo carne, es decir, se hizo ser humano, hombre, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
y de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nos han llegado por Jesucristo de Dios y porque Él se ha hecho hombre. A Dios nadie le ha visto. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Bueno, obviamente que el comentarlo literalmente, este texto nos llevaría tiempo. Vamos a hacerlo de una manera sintética, viendo imágenes y atributos divinos de Jesús, primeramente. El cuarto evangelio, que como ya he dicho, trata de manifestar la divinidad de Jesús, nos ofrece una serie de imágenes con las que Jesús mismo se identifica, hablando en primera persona. Jesús se presenta como el Mesías esperado, según lo manifiesta la mujer samaritana, cuando ésta le dice: cuando venga el Mesías nos lo explicará todo. Y Jesús le responde: yo soy el que te está hablando. Yo soy. De forma explícita, Jesús afirma su divinidad a través de esta expresión que parece tan natural: yo soy. Pero también lo dice en otra ocasión cuando se acerca caminando a los discípulos sobre el mar y estos gritan de miedo. Jesús les dice: yo soy, no temáis. La identificación divina de Jesús reviste un matiz más radical en ese mismo capítulo, en la discusión con los judíos sobre la validez de su testimonio, cuando dice: ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. En el discurso del pan de vida, Jesús se presenta como quien da la vida eterna con expresiones como estas: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. Yo soy quien nos da el alimento de vida eterna. Alimento bajado del cielo. Otra imagen muy significativa con la que se identifica a Jesús es la de la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz. Quien me siga tendrá la luz de la vida de la vida eterna, de la vida que no acaba. Otra imagen con un trasfondo bíblico en la historia del pueblo escogido es la del pastor. A ella dedica la mayor parte del capítulo 10. Comienza diciendo que Él es la puerta. Luego se identifica como el buen pastor que da su vida por las ovejas, que conoce a sus ovejas y ellas le conocen a Él. Sin embargo, la imagen
más profunda y decisiva en este conjunto, por las consecuencias teológicas y existenciales que tienen en los creyentes, es la que se desarrolla en el capítulo 11 al narrar la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Marta había perdido la esperanza de volver a ver a Jesús, de volver a ver a su hermano. Por esto estas palabras de Jesús tienen un contenido muy concreto, que no se puede explicar de otra manera. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Porque todo el que vive y cree en mí, vive, sigue viviendo, no morirá jamás. Qué bueno que Marta respondió entonces: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. El capítulo 14 es parte del discurso sacerdotal de Jesús. Después de la cena, nos ofrece una triple imagen de Jesús, que él mismo la anuncia en respuesta a Tomás, que le pide: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Son tres imágenes de gran relevancia en la relación de Jesús con el Padre y con nosotros. La imagen del camino da sentido a la recurrente invitación de Jesús a ser sus discípulos siguiéndole. Sígueme, sígueme, le dice a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan, a Mateo sentado a la mesa de los impuestos. Y alcanza tanta profundidad en la conciencia de la comunidad cristiana que durante los primeros años, décadas quizá, los cristianos se llaman seguidores del camino, como lo vemos repetidas veces en los Hechos de los Apóstoles. Jesús dice públicamente en su juicio ante Pilato que él ha venido a dar testimonio de la verdad y que todo el que está del lado de la verdad escucha su voz. Por otra parte, como recordamos en el discurso del pan de vida, él nos decía: yo soy el pan de vida. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Ya antes le había dicho a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob que tenía un agua que brota para la vida eterna y que se convierte en fuente inagotable. Y al hablar con Marta de la resurrección de su hermano, expresamente le dice que él es la resurrección y la vida, que quien cree en él no morirá jamás. No podemos concluir este tema sin citar la confesión de fe de Tomás,
que al oír que Jesús ha resucitado, se niega a creerlo hasta que pueda tocarlo con sus manos. Jesús condesciende con su incredulidad. 8 días después de la resurrección, se aparece de nuevo a los 11, cuando ya Tomás estaba con ellos, y le dice: acerca, Tomás, tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces viene esa profesión de fe tan hermosa de Tomás diciendo: Señor mío y Dios mío. A lo que Jesús responde: Tomás, has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y han creído. O dichosos los que sin ver creerán. Obviamente Jesús se refiere a ver con los ojos del cuerpo. Y esto es algo a tener en cuenta, porque San Juan comenzará su primera carta con estas palabras: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Sin embargo, en estas palabras el apóstol nos habla de una experiencia que no es sólo corporal, sino de comunión de vida. Una comunión que es posible a través de una experiencia profunda de fe. Algo semejante les había pasado a aquellos 2 discípulos que se iban de Jerusalén rumbo a Emaús, el mismo día en que Jesús había resucitado. Pero cuando Jesús les sale al camino y les explica el sentido de su pasión y muerte, comienzan a sentir que su corazón ardía, que su corazón se revivía, que su corazón comenzaba a latir diferente. Y entonces lo invitan a quedarse en su casa. Y Jesús acepta y se sienta a la mesa con ellos y parte el pan como lo había hecho en la última cena. Y entonces sí, dicen, se les abrieron los ojos y le reconocieron. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Otra imagen singular de Jesús. Como introducción a la lista de atributos divinos de Jesús en el discurso sacerdotal, nos encontramos con un episodio que nos pone frente al Jesús que, además de nuestra condición humana, asume el papel de servidor. Un papel que Pedro no quiere reconocer en él, como nos lo cuenta el relato del lavatorio de los pies. Durante la cena se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en un barreño, en una jofaina, y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla. Pedro le dice: no, a mí, ¿cómo? No me vas a lavar tú los pies, nunca. Bueno,
sigue el diálogo entre Pedro y Jesús hasta que Jesús le dice, bueno, pues entonces hasta aquí acabamos la historia, ya. No puedes tener nada que ver conmigo si no te dejas lavar los pies. Ay, maestro, no, entonces, todo. Cuando Jesús se sienta de nuevo a la mesa, les dice, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Obviamente el título de maestro es un título que se daba a quienes se traían discípulos y los iban adoctrinando, y es un título que se le da a Jesús en diferentes ocasiones, rabino. Este, por tanto, tiene una dimensión humana, aunque tanto la gente como sus discípulos reconocen que su sabiduría es única, como la atestigua Pedro en una ocasión. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién? Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Pero el título de Señor tiene como el de Santo de Dios una referencia a su divinidad y a su glorificación como el Mesías, que ha cumplido su misión y ha sido exaltado sobre toda la creación que mencionamos anteriormente. Y finalmente, dentro de este discurso sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, el misterio de Jesús, recordamos también lo que nos dice el credo: nació de Santa María Virgen, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Una serie de misterios que constituyen los ejes de la historia de la salvación llevada a cabo por Dios en Jesús. Sobre todos ellos tenemos referencias explícitas en los evangelios. Los evangelios de Mateo y Lucas, por ejemplo, nos dan muchos detalles sobre el nacimiento, en lo que se llama los evangelios de la infancia. En el primer evangelio, es decir, de Mateo, se narra en los dos primeros capítulos varios hechos importantes, como las dudas de San José al saber que María estaba encinta, la presencia de los magos de Oriente en Jerusalén y en Belén, la intención de Herodes de darle muerte y la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. En el tercer evangelio, el de Lucas, se narra también su nacimiento, el anuncio a los pastores que acuden a verlo, su circuncisión a los 8 días de nacido, su presentación a los 40 días por ser el primogénito y el primer viaje a Jerusalén para la Pascua al cumplir los 12 años. Sobre su pasión y muerte tenemos muchos detalles. Los 4 evangelios dedican mucho espacio a ambas, a la pasión y a la muerte, siendo el primer evangelio el más extenso, aunque en proporción al número total de capítulos. El segundo, el de Marcos, es el que más espacio le da. Es decir, que en el capítulo, en el evangelio de Mateo, se dedica el capítulo primero, se dedica el
el capítulo 28, a describir la resurrección de Cristo. En el segundo, el capítulo 16, en el tercero, el capítulo 24, y en el cuarto evangelio, el capítulo 21. También sobre su resurrección tenemos testimonios en los 4 evangelios con diferentes episodios de apariciones de Jesús a los apóstoles, a las mujeres que lo seguían, a María Magdalena, a discípulos. Todos se sorprenden de verlo resucitado, incluso se asustan de verlo resucitado. Caso extremo es el de Tomás, que no quiere creer el testimonio de sus compañeros y su mensaje es la paz. Y no tengáis miedo. El mensaje que Jesús les da. Sobre su ascensión también tenemos el testimonio de los 3 evangelios sinópticos, que va unida a la misión encomendada a los apóstoles de ir a predicar el evangelio. En la ascensión está incluida la glorificación en el cielo como Señor, que expresamente la menciona San Pablo al escribir a los filipenses con estas palabras: por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Pero San Pablo también, en la carta a los Efesios y en la carta a los Romanos, hace referencia a Jesús, que ha sido glorificado y que ha sido sentado, que se ha sentado a la derecha del Padre y que nos incorpora a nosotros a esos misterios. Pues nos toca al final de esta reflexión pensar qué oportunidades has tenido tú para oír y ver a Jesús y cómo has reaccionado. Porque entre los apóstoles vemos que las reacciones son, si bien mayoría negativas, pero bueno, luego se restablecen. Y también, ¿qué imagen de Jesús te gusta o llena más tu relación personal con Él? En otras palabras, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Maestro? ¿Es tu Pastor? ¿Es tu amigo? Pues conviene, sin duda alguna, y seguramente que lo han hecho, conviene tener clara la imagen de Jesús en nuestra vida, porque obviamente cuando nos relacionamos con alguien, nos dirigimos a él o a ella de una manera concreta, o le llamamos por su nombre, o por algún atributo. Podemos llamar a una persona María, o ponerle un apodo cariñoso. Podemos llamar a una persona José, o también llamarlo con un apodo cariñoso, familiar, como muchos de nosotros lo tenemos. Pues así ha de ser nuestra relación con Jesús. No podemos mirarlo allá, entre las nubes, lejos de nosotros, sino Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano, pero es nuestro Señor y es nuestro Salvador.
Los dejo pues con esta tarea de identificar, si no lo han hecho todavía, a Jesús en sus vidas, para de esa manera vivir una relación personal con Él que realmente dé sentido y contenido a nuestra fe. Paz y bien.